Buenas noches a todos, bienvenidos sean ustedes a este precioso espacio de Radio Noches de Esperanza, 7:07 de la noche, y es un agrado para nosotros estar aquí con ustedes conectados en este programa Radio Noches de Esperanza, iniciando una nueva temporada. Lo estamos celebrando con ustedes y es para ustedes, donde vamos a tratar temas de importancia para la actualidad desde una perspectiva cristiana. Así que bienvenidos a esta nueva temporada con desafíos actuales. Y estamos felices de nuevo de estar con ustedes, de estar todos juntos, unidos, aquí en Clásica Radio con este especial programa, ahora todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Estamos ya retomando esta nueva versión 2022 de Radio Noches de Esperanza y por supuesto queremos primero empezar presentando a la mesa de trabajo. Ustedes están viendo nuevos rostros y realmente esta nueva temporada viene con mucha bendición para todos. Así que en primer lugar deseo dar este especial saludo al señor William Sabogal, quien es el director general de Clásica Radio, que también permite amplificar desde www.clasicaradio.co, online radiobox.com y desde CIR Radio, Servicio Informativo Radial, Cadena Mundial. Y tenemos en la conducción de este programa un caballero realmente especial que yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado, Pablo David Santoyo, uno de los pastores de la iglesia local de Ciudad Bolívar y director de Tesoros Cristianos. Así que Pablo, la audiencia está atenta, escuchando y esperando también por este importante tema para que le saludes a todos los que están allí conectados con nosotros. Bueno, Mónica, para mí es un placer estar por primera vez acá, muy contento de esta invitación, de este tiempo y bueno, deseando la bendición de Dios y que pueda ser un espacio donde podamos compartir de la palabra de Dios con muchos. Entonces muy feliz, Mónica, muy feliz. Gracias. Esta noche. Y nos quedan muchos temas. Sí, esa es la idea. Esperamos que sean muchos temas. Hoy tenemos este tema para compartir con todos ustedes y por supuesto también presentarme, gracias Pablo, Mónica Pinilla, licenciada en Psicología Familiar, en presentación de este programa. Así que vamos a empezar por supuesto desde el principio. Muchos ya saben cuál es el tema que vamos a tocar, Pablo, pero vamos a empezar dando esta introducción especial. El tema para manejar es la ansiedad. Así que agradezco, Pablo, por favor, y todos los que están conectados, por favor, en el chat también, atentos por si tienen preguntas, es el momento indicado también en el transcurso y bienvenida, pero empecemos. ¿Qué es la ansiedad, Pablo? Empecemos por allí. Bueno, Mónica, la ansiedad realmente es un sentimiento muy humano. En realidad algunos lo definen como ese sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, temor o pánico que puede tener una persona en relación a algo que está por ocurrir o que puede ocurrir. O sea, no necesariamente va a ocurrir, pero la persona tiene ciertos sentimientos de preocupación en relación al futuro, aunque a veces la ansiedad también puede estar relacionada a cosas que hicimos en el pasado, pero tal vez no las hicimos muy bien. Entonces, pues un tema muy relevante porque podríamos decir que esta es una realidad que atinge para todas las personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, no importa el estrato social, no importa el estado financiero, no importa el sexo, realmente esto es algo del ser humano y que en nuestros días se está viendo mucho. Algunos dicen que realmente esta es la enfermedad del siglo XX. Entonces estamos viendo muchos casos, mucha gente sufriendo con esto. Entonces es muy importante que a la luz de la palabra podamos considerar esta realidad y bueno, ver qué nos dice la palabra del Señor en relación a esto. Esa es la definición, como decíamos, es incertidumbre, se puede decir incertidumbre, y más en este tiempo, Pablo, como lo estabas diciendo, sé que el COVID, y lo dicen también las cifras, se ha incrementado muchísimo este tema en todas las familias, inclusive en niños también. No hay definición, no hay estándar, pero ya sabemos la definición. Ahora preguntémonos, pues, ¿cuál es el problema de la ansiedad? ¿Por qué es mala la ansiedad? ¿Cuál es el problema con ella? Bueno, decíamos que en realidad esto es un sentimiento que tenemos todos los hombres. El problema es que cuando esto comienza
a crecer en el corazón. Esto tiene unos perjuicios en la vida de las personas. Ahora, el problema que tiene la ansiedad es esa preocupación excesiva en el corazón, es que muchas veces se basa en asuntos que no son reales. La gente comienza a tener temor, angustia sobre algo que va a suceder, pero la persona no tiene la seguridad de que va a suceder. Entonces, generalmente la persona ansiosa comienza a crear problemas que no existen y que no van a llegar a existir, ¿sí? ¿Qué me va a pasar si voy a tal lado y sucede esto? Pero no ha ido a tal lado ni ha sucedido esto. ¿Qué me va a suceder si me enfermo de esto? Pero todavía no me ha enfermado. ¿Cómo me va a ir si me caso pero está soltero? ¿O cómo me va a ir si me quedo soltero pero no sabe si se casa? Entonces, el problema de la ansiedad es que es un sentimiento de preocupación a veces defectuoso porque no está basado en la realidad. Entonces, eso ya lo hace pues un asunto que genera pérdida de tiempo, genera preocupación y pérdida, en algunos casos, pues en el caso que estamos hablando para cristianos, pérdida de fe. Entonces, uno de los problemas que tiene la ansiedad es que muchas veces está basado en un asunto que no es real. Lo otro es que es un sentimiento que nunca es útil. O sea, la ansiedad no trae ningún beneficio a la persona que lo está sintiendo. O sea, no es que si yo me pongo ansioso yo voy a mejorar la situación o voy a prevenir algo. En realidad no. En realidad la ansiedad, en vez de ayudarnos a tomar buenas decisiones, en vez de ayudarnos a buscar una solución o en vez de darnos una salida, por lo contrario, generalmente terminamos agotados, generalmente terminamos ansiosos, terminamos muy preocupados y eso tiene pues un efecto negativo en nosotros. Porque como decíamos, no nos da la salida, pero sí afecta nuestro corazón, nos daña nuestras esperanzas, a veces derriba nuestros sueños, nuestros deseos y, como lo estábamos diciendo ahora, a veces tiene efectos hasta en la salud. Las personas que comienzan a dejarse gobernar por la ansiedad generalmente son personas que sufren mucho anticipadamente por cosas que no han sucedido. Son personas que a veces comienzan a perder el sueño, comienzan a perder el deseo de comer, comienzan a quedar agobiadas por circunstancias. Entonces realmente la ansiedad tiene muchos efectos negativos cuando el hombre o la mujer se entrega a ella. Entonces, sí es importante que lo consideremos porque aunque todos podemos sentir un poco de ansiedad, que en algunos aspectos un poco podría ayudarnos a estar atentos a ciertas cosas, a estar atentos a decisiones importantes, pero cuando ella comienza a crecer desmedidamente, ella va a quitarnos la paz, quitarnos el descanso, quitarnos nuestras esperanzas y a algunos les puede agobiar hasta la fe. Inclusive eso viene a una pregunta que iba a plantear en este momento, porque sabemos qué es la ansiedad. Muchos la hemos sentido, ¿verdad? Y sabemos, como lo dice Pablo también, qué son esas creencias no reales, anticipadas a situaciones que realmente no tenemos certeza. Pero si lo hablamos en un escenario cristiano, nosotros los cristianos, ¿es válido que tengamos esos episodios de ansiedad? Pues yo creo, Mónica, que en un mundo como en el que vivimos, con tantas cosas, sí, por ejemplo la pandemia, y en un mundo rodeado de tanta debilidad, de tanta enfermedad, de tantas crisis, es obvio que la ansiedad va a luchar o va a querer entrar a nuestras vidas. Entonces el cristiano como tal va a tener una lucha constante con esta realidad, como la tienen todas las personas. Ahora, lo que sí sería incompatible con nuestra fe es cuando la ansiedad es una característica en la vida de la persona. O sea, encontrar un cristiano ansioso, que vive ansioso, que a toda hora está demasiado preocupado, es una contradicción porque el cristiano se caracteriza porque es una persona de fe. Entonces, la ansiedad puede ser un mensaje de incredulidad que está dando nuestro corazón. Entonces ahí es donde nosotros debemos examinar hasta qué punto esto puede gobernar la vida de un cristiano, porque cuando esto sucede, pues lo está llevando a desobedecer mandatos bíblicos bien claros. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos ansiosos. Sí. Entonces, si la persona es un cristiano
y él está buscando a Dios, conoce a Dios, si él entra a estados constantes de ansiedad, él está perdiendo su fe en Dios. Él está desobedeciendo la palabra. Él está manifestando que está poniendo más su mirada en circunstancias que en Dios mismo. Entonces casi nos pone en el terreno de las personas que no tienen fe. Casi nos pone en el terreno de las personas que no son creyentes, porque definitivamente el que no tiene fe y esperanza, pues es muy fácil que las circunstancias, este mundo y los desafíos que vive actualmente la sociedad lo lleven a tener mucha ansiedad. Pero no es normal que la ansiedad gobierne la vida de un cristiano. Y bueno, por eso estamos hablando de esto. Además, qué tema tan importante para todos los que están ya aquí conectados con nosotros, y gracias porque nos estaban ayudando indicando el volumen del micrófono, y tan importante para que esta información llegue, Pablo, para que esta información sea por todos realmente escuchada y también de una manera nos pueda orientar, porque es muy cierto lo que está diciendo también Pablo, lo podemos sentir, pero miremos cuál es o la circunstancia o también miremos la palabra del Señor, que eso es lo importante. Así que gracias a los que están allí conectados con nosotros, Alberto, Sandra Patricia, todos los que están allí haciendo estos comentarios. No sé si antes de ir a música, son las 7:21 de la noche, vamos a este espacio para volver a hacer ese breve recorderis que me parece importante para que la información llegue sobre un poco de la definición y sigamos adelante lo que dice la palabra del Señor acerca de la ansiedad. Así que 7:21 de la noche y vamos con algo de música. Seguimos en Radio Noches de Esperanza, contándoles a todos que estamos en una nueva temporada, desafíos actuales, y hoy con un tema súper importante, la ansiedad. Con nosotros está Pablo Santoyo, quien nos está dando introducción a este importante tema, y para todos ustedes y los que recién llegan a esta emisión, vamos a recordar rápidamente qué es la ansiedad, brevemente, y sobre todo ¿cuál es el problema de la ansiedad? Para ir a conocer en la palabra qué se habla respecto a este tema. Así que, Pablo, hagamos un breve recorderis para todos los que se están conectando en este momento. Bueno, como decíamos ahora, la ansiedad es un sentimiento de inquietud, de preocupación, de nerviosismo en relación a algo que está por ocurrir o que puede ocurrir. O sea, puede ocurrir quiere decir que de pronto a veces no ha ocurrido, pero la persona ya está teniendo sentimientos de preocupación, de afán, de temor, de miedo en relación a un asunto. El problema es que la ansiedad, como veníamos diciendo, muchas veces se basa en algo que no es real. Supuestos. En supuestos. Claro. ¿Y qué tal si yo voy y me pasa esto? ¿Y qué tal si me caso o si no me caso? ¿Y qué tal si me despiden del trabajo o si no me despiden? Entonces la persona generalmente está preocupándose por cosas que no son reales, y aún en los casos que son reales, como decíamos ahora, de pronto sí está en una situación de puede perder su trabajo, o sea, solo preocupa, pero generalmente ese sentimiento que crece en el corazón no beneficia ni ayuda a la persona, porque la ansiedad en un sentido es inútil, o sea, no te ayuda. Generalmente lo que hace es quitarte las fuerzas, llenarte de preocupación, quitarte la paz, y en el caso, como estábamos viendo cuando sucede con un cristiano, le puede quitar hasta la fe. Entonces es muy importante considerarlo, y cuando no se trata, generalmente eso puede llegar a casos crónicos, a enfermedades. Bueno. Y lo vamos a ver más adelante, porque como lo mencionábamos, en este justo momento donde estamos en pandemia, estamos viendo esas cifras reales de personas que están sufriendo la ansiedad, y se ve afectado todo su vínculo familiar, todo su contexto. Y como sabemos que en este espacio vamos a tener esa perspectiva cristiana, agradezco, Pablo, si tú nos puedes contar a todos qué nos dice la Biblia, cómo puede un cristiano tratar la ansiedad en su vida, si está pasando por ese momento, si alguno de los que están conectados allí con nosotros dicen, sí, tienen la razón, yo estoy sintiendo ello y soy cristiano y me siento mal. Orientémonos un poco respecto a lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, Mónica, Jesús dio un gran mensaje conocido como el Sermón del Monte, y ahí hablando muchas cosas para sus discípulos, él en una porción bien amplia de este mensaje,
Él habla sobre la ansiedad. El pasaje es Mateo 6, verso 25 en adelante. Y ahí el Señor nos da varias lecciones que definitivamente, si nosotros podemos captar el mensaje, eso puede librar nuestro corazón de ciertas preocupaciones y de lo que estamos hablando. Ahí en Mateo 6, 25 el Señor dice que no nos afanemos por nuestra vida, que habemos de comer, que habemos de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces el Señor nos muestra una de las cosas por las que más nosotros nos podemos preocupar, que es la comida, el vestido, dónde vivimos, cómo comemos, en nuestro sustento. Pero ahí el Señor comienza a mostrarnos que algo que nos va a librar de la ansiedad es considerar las cosas desde la perspectiva de Dios. Sí. Y ahí en ese pasaje el Señor nos dice que nosotros no podemos preocuparnos por el comer, por el vestir, porque si no podemos añadirle nada a la vida, porque la vida la sostiene Dios mismo, eso nos muestra que nuestra preocupación por otros asuntos es a veces sin sentido. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Dios nos creó, nos dio la vida y Él la sostiene. Entonces ninguno de nosotros se levanta en la mañana diciendo: corazón, por favor late, porque si tú no lates, hoy me voy a morir. Pulmones, por favor respiren, porque si hoy no respiran, no me voy a morir. O tú no comienzas a decir: no, Señor, por favor ayuda a mis neuronas para que funcionen. O sea, ninguno de nosotros controla esas cosas, porque esas cosas son de la vida. Sí. Y son cosas que escapan nuestra capacidad. Aún la ciencia, con todo su avance, algo puede hacer, pero en definitiva el que sostiene la vida es Dios. Amén. Y si Dios sostiene la vida tanto de nuestro cuerpo como del universo, sería absolutamente necio para un cristiano preocuparse por cosas más sencillas como qué comemos o qué vestimos. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús comienza a hacernos reflexionar que muchas veces nuestra ansiedad nos ciega. Y no permite que nosotros veamos el cuidado de Dios en todas las cosas, y generalmente nos centramos en un asunto muy pequeño como puede ser la comida o la vestida. El Señor sigue enseñándonos ahí en ese pasaje, y Él va a usar dos ejemplos. Él va a usar por un lado las aves del cielo, ¿sí? Que el Señor las alimenta, y Él va a usar también el ejemplo de los lirios del campo, que el Señor los viste, dice que mucho más glorioso que Salomón. Entonces el Señor quiere que nosotros también miremos la misma creación y aprendamos. Martín Lutero decía que las aves son como teólogos y maestros para nosotros, porque uno nunca se encuentra que las aves estén en ese estado de ansiedad buscando comida. Claro. Ellas realmente ven la mano de Dios y el cuidado de Dios, y Dios la sustenta. Ahora, si Dios cuida la naturaleza, no solo las aves, pensemos en los peces del mar, pensemos en todas las bestias del campo, que Dios cuida de ellos, ahí el mismo Señor nos dice: ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos más importantes para Él? Entonces Él quiere que nosotros aprendamos a ver a Dios, sus cuidados. Amén. Porque en la medida que yo comienzo a ver el cuidado de Dios y el sustento de Dios en todas las cosas macro, las cosas que superan mi capacidad, yo voy a comenzar a tener una sensación de tranquilidad y de fe. Entonces, a veces no es que Dios no tenga el poder, pues es que alimenta a todas las aves. Amén. Viste los campos, los montes. El problema es que a veces nosotros tenemos una fe pequeña, como el Señor va a decir más adelante. Entonces, primero Él nos hace reflexionar sobre lo trascendental de la vida, nos hace reflexionar sobre la naturaleza, y más adelante Él nos exhorta en el verso 32, y Él dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, el que comer, el que vestir, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo tercero a lo que el Señor apunta es el carácter de Dios nuestro Padre. Él nos muestra a Dios como Padre. Amén. Y esto es muy importante, porque todos los que somos padres o que hemos sido hijos, sabemos que tal vez nadie nos ama más que nuestro Padre. Y sabemos que si nuestro Padre nos va a dar pan, como el Señor dice en otro pasaje, Él no nos va a dar una piedra. Si nosotros confiamos en la bondad de nuestros padres naturalmente. De la misma manera, si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, nosotros debemos entender que Él cuida de nosotros, que Él nos ayuda, que Él está a favor de nosotros. Entonces muchas veces nuestra ansiedad surge
porque tenemos un desconocimiento de Dios o perdemos a Dios en medio de las circunstancias, porque la persona ansiosa tiende a ensimismarse. Entonces aquí Jesús nos está mostrando que un antídoto, además de lo que Él viene diciendo para la ansiedad, es que pongamos los ojos en la bondad y en la fidelidad de Dios. Alguien decía que nosotros podemos pensar en muchas personas que en algunos aspectos son fieles, son honestas, son buenas. Y si eso se ve en los hombres, pues debemos pensar en Dios muchísimo más. Por supuesto. Dios es muchísimo más fiel que cualquier persona que conozcamos. Dios es muchísimo más bondadoso que cualquier persona que conozcamos. Y eso va a quitar los temores de mi corazón. Entonces el Señor nos lleva a reflexionar en las cosas que vemos en la vida y también a reflexionar en Dios mismo. Lo siguiente que él hace en el pasaje es ahí en el 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor nos muestra que una manera con la que tratamos con nuestras preocupaciones y los afanes de nuestra vida es buscando primeramente el reino de Dios, o sea, teniendo prioridades. Si algo a mí como cristiano me debe preocupar, digamos que eso sí podría ser una ansiedad santa, es hacer la voluntad de Dios, es agradarle en todo. Entonces cuando yo comienzo a buscar el gobierno, la dirección y la voluntad de Dios en todas las cosas, Él promete que Él va a cuidar de lo demás. Entonces, si el cristiano ocupa su corazón, su vida, su agenda de hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de las demás cosas. Entonces, una manera en la que yo alivio mi corazón es sabiendo que estoy haciendo lo que le agrada a Dios, porque si yo sé que estoy haciendo lo que Dios le agrada, yo también tengo la seguridad de que Él ha hecho promesas para los que le buscan, para los que confían en Él. Entonces, el Señor me está diciendo, pues miren la creación, miren la vida, miren a su Padre Celestial, y ahora Él pone una responsabilidad: busquen a mí primeramente. Si ustedes me buscan a mí, yo voy a cuidar de los demás. Y tremendo, porque no solo Él va a cuidar de los demás, sino que Él también va a cuidar nuestro corazón, para que nuestro corazón esté aquietado. Y lo último que Él dice ahí en ese pasaje, que también es muy importante, en el 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. El Señor nos enseña que la vida debe vivirse diariamente, que nosotros no debemos preocuparnos por cosas que no están sucediendo, cosas que están en un futuro incierto. Ahora, si llegaran a venir dificultades en esos días, pues ese día las vamos a enfrentar, porque a veces nos preocupamos anticipadamente, ¿sí? Nos preocupamos una vez y cuando venga nos vamos a tener que preocupar. Entonces el Señor nos enseña que las dificultades las debemos vivir diariamente. Si Él hoy nos permite vivir cierta crisis, cierta dificultad, cierta enfermedad, pues debemos enfrentarla en el día, con su mano. Lo que Él ve algo como necio, y es la enseñanza que estamos viendo, es ocuparnos anticipadamente en cosas que realmente no han llegado. Porque a veces uno escucha a la señora decir: no, y es que no sé cómo le va a pagar la universidad a mi hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 5. Sí. Entonces el niño tiene 5 años y ya está pensando cómo le va a pagar la universidad, con quién se va a casar. Entonces a veces nosotros estamos en un plano de ansiedad en el cual estamos ocupados en cosas que ni siquiera sabemos que van a suceder. A veces han hecho estadísticas, dicen que el 75% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca llegan a suceder. 75%. 75%. Imagínate cuántas cosas hay en nuestro corazón que nos preocupan, y no suceden, ¿sí? Y la misma palabra lo dice: preocuparnos. Me empiezo a adelantar a cosas que no tengo certeza y me angustia y me roba la calma del corazón. Y eso es lo tremendo, porque tú estás ocupándote en cosas que no son, pero sí están teniendo esa preocupación está teniendo un efecto en ti. Te está quitando la paz, te está quitando a veces la salud, te está quitando el tiempo y te está agobiando. La palabra de ansiedad del griego viene como alguien que está siendo ahorcado. Entonces tú estás dejando que cosas te ahoguen sin ser reales. Ese es el peligro de la ansiedad. Por eso Jesús nos advierte, pues mírenme a mí, miren a vuestro Padre, miren cómo Él es bueno, miren cómo Él cuida la naturaleza, la creación. Mire, y podríamos decir, y los que ya creemos en el Evangelio, si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros,
¿cómo Mirar. no nos dará todas las cosas? Esa palabra tan importante, Pablo, y todos los que están allí con nosotros, porque este primer programa de Radio Noches de Esperanza, yo creo que hace un llamado a ello, a mirar, mírenme a mí, no miren circunstancias o posibilidades que todavía no han llegado, porque por todas las realidades que vemos y escuchamos, yo creo que se nos va la atención. Se nos va el foco y terminamos mirando esas circunstancias pesadas, esas cifras negativas, y allí es donde permitimos que nos robe la calma, pero porque efectivamente hemos quitado esa mirada y hemos dejado de buscar a Dios como Él lo pide. Él dice, búsquenme a mí, mírenme a mí, las aves del campo, mírenme a mí, mira cómo lo hacen ellos. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, Pablo, porque hemos hablado de supuestos. Muchas personas se angustian por el día de mañana, por diferentes situaciones que no han llegado. Y eso es real, ya lo vimos ahora también en la definición. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen esas situaciones reales que afligen su corazón, que están viviendo esas situaciones que les quitan la paz, situaciones reales, situaciones de enfermedad? Tenía oportunidad de escuchar ayer a un grupo de mujeres con los que estamos trabajando y decían, me separé, mis hijos se fueron. Son situaciones que realmente están agobiando el corazón y no son imaginarios. ¿Qué les podemos decir a estas personas que están pasando por esas situaciones? Bueno, en realidad nosotros como cristianos no podemos ser indolentes, porque la tristeza, las aflicciones, las lágrimas, las crisis, los divorcios, la enfermedad, la muerte, el desempleo, bueno, son cosas que son reales. Y con lo que nosotros venimos diciendo, aún son situaciones que llegan a la vida de los creyentes, y que sería así muy indolente decir que eso no sucede. Ahora, nosotros podemos pasar por esas circunstancias y enfrentar esas circunstancias sin la necesidad de ser agobiados por sentimientos Amén. De preocupación o de temor. Yo quiero citar al apóstol Pablo, porque Pablo usa un lenguaje hablándonos de cosas que él vivió. Pablo no está hablando de fantasía ni de fábulas. Pablo sufrió bastante por el evangelio, bastante por la causa de Cristo. Y él dice ahí en 2 Corintios 4, versos 7 al 9 lo siguiente, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él dice, que estamos atribulados en todo, pero mire la frase con la que él continúa, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. O sea, pueden pasar algunos momentos en nuestra vida donde estemos en ciertas tribulaciones, en ciertos apuros, como dice Pablo ahí, en perseguidos, o hipotéticamente, como Pablo usa esa figura, derribados. Pero el mismo Pablo dice y aclara, mas no angustiados, mas no desesperados, mas no desamparados, pero no destruidos. O sea, el cristiano en este peregrinaje por este mundo, él puede pasar tribulación, angustias, pruebas, dificultades. Lo que Pablo nos enseña es que a pesar de que él está pasando eso, él cuida que su corazón no quede demasiado angustiado. Así es. Él cuida que su corazón no esté desesperado. Él cuida que su corazón no se sienta desamparado. Él no se siente destruido. ¿Y por qué Pablo ve sus situaciones así? Y eso es algo muy importante cuando nosotros miramos la ansiedad. Ahora, cuando hablamos de ansiedad es porque nos enfocamos en las circunstancias. Estoy pasando por una enfermedad, se murió un ser querido, estoy sin empleo. Pero Pablo podía pasar a circunstancias sin agobiarse por la perspectiva que él tenía de la vida. Pablo se veía como un peregrino que iba rumbo a la ciudad celestial, y Pablo veía que todas las circunstancias que sucedían ahora estaban produciendo algo en él a futuro. Él no vivía en el ahora, sino él vivía con la perspectiva del futuro. Y eso hacía que Pablo pudiera soportar y sobrellevar las dificultades y las angustias temporales, entendiendo que Dios las estaba permitiendo para formar algo en él. Porque él dice más adelante, en el 14:16, dice, por tanto no desmayamos, aunque él dice que su hombre exterior se va desgastando, él por dentro se va renovando, y explica en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Pablo sabía que cuando estaba siendo atribulado,
Dios estaba formando el carácter de Cristo en él. Amén. Y eso podríamos decirle a las personas que están pasando por enfermedad, por angustia. Si ellos son hijos de Dios, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Jesús no prometió evitarnos los dolores, evitarnos la enfermedad, evitarnos la muerte. El Señor dijo que en este mundo íbamos a tener tribulaciones, en este mundo íbamos a tener angustias. Lo que Él prometió es que Él iba a usar eso para su gloria, Amén. para madurarnos, Sí. y para hacernos cada vez más semejantes a Él, que es lo que Pablo habla de peso de gloria. Entonces, esas circunstancias que nosotros vivimos están bajo el control de Dios, y Dios las puede usar para su gloria, y podemos conocerle en medio del dolor, conocerle en medio de la angustia, de tal manera que aunque estemos pasando por eso, podamos decir como Pablo que no estamos angustiados, no estamos desesperados. Es más, Pablo llegó a momentos donde, estando en la cárcel, en vez de afligirse, Pablo cantaba alabanzas, cantaba adoraciones. Entonces tenemos que el Señor permite ciertas circunstancias reales para trabajar en nosotros. Si somos hijos de Dios, nada se sale de sus manos. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios poderoso. Ahora, ¿qué le diría en aspectos prácticos a las personas que están viviendo? Primero, la persona tiene que entender la perspectiva de la vida cristiana. La vida cristiana se enfoca en lo eterno, en lo futuro. Estamos de paso. Amén, Este amén. mundo, pues vamos a vivir ciertas cosas por esa misma realidad. Ahora, en cuanto en el momento, ahora, ¿qué podemos hacer si estamos en una situación así? Pablo también nos dice ahí en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, nosotros tenemos un medio de gracia en el cual podemos descargar nuestro corazón, y ese medio de gracia que nos dice Pablo aquí es la oración. Amén. La oración es la mejor medicina que tiene el cristiano para entregar sus cargas en la presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a orar por todas las cosas, ya todas las cosas no nos afligen o no nos afligen como antes. Entonces muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que nos están afligiendo, nos están preocupando, cosas que estamos pasando y nos están sobrecargando porque no hemos aprendido a entregar eso en oración a Dios. Entonces el cristiano tiene una puerta abierta al Amén. cielo, donde Amén, amén. él puede acudir a Dios en todo momento, en toda situación, y puede entregar esas cargas al Señor. Entonces, por un lado la perspectiva de la eternidad, pero por otro lado entregar las cosas en oración al Señor. Y dice Pablo que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. En la medida que nosotros tenemos ese tiempo de comunión con Dios, entregamos esas circunstancias, generalmente Dios devuelve esos momentos con paz. Entonces la oración es un antídoto muy importante en medio de los tiempos difíciles, en medio del tiempo de las crisis. A veces tenemos la tendencia a actuar, a hacer, a buscar soluciones, pero lo primero que deberíamos hacer es orar. Orar en todo tiempo. Y lo último, que también es muy importante, de por sí hay circunstancias que ya son difíciles, pero a veces no es tanto lo que está sucediendo, sino lo que está sucediendo en nuestra mente. Entonces la mente es un campo de batalla muy importante. Y lo que nosotros pensamos, o sea, en lo que se ocupa nuestra mente, va a determinar lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, como dice Proverbios, tal es su pensamiento, tal Así es él. es. Entonces nosotros debemos cuidar que nuestra mente no se sature de cierto tipo de pensamientos que son muy nocivos, ¿sí? Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que lleguen ciertos pensamientos, pero lo que sí podemos evitar es que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde las malas noticias son el pan de cada día. Los Claro. medios de comunicación en muchos casos se alimentan del morbo, se alimentan del amarillismo, se alimentan de un mensaje que muchas veces uno sabe que tiene una intención. Entonces la persona tiene que aprender a cuidar qué oye, qué Así ve es. y en qué ocupa su mente, porque si ella es ligera y ella no vigila en sus pensamientos, pues ciertos pensamientos cuando comienzan a sobrecargar la mente van a generar mucha ansiedad, mucho Así es. miedo, mucho temor, mucha preocupación. Entonces si son cosas que no te convienen, pues no pienses en ello. La Biblia dice así que
pensemos en esto, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, más bien pensemos en Dios, pensemos en sus bondades, pensemos en la palabra, pensemos en la oración. O sea, nuestra mente debe ser espiritual. En la medida que nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales, pensamos en las cosas espirituales, eso va a tener un descanso muy, muy profundo en nuestro corazón. Entonces la oración y el ocupar nuestra mente de las cosas santas, evitando las cosas que pueden dañar nuestro corazón, va a ser muy importante ya en asuntos prácticos en medio de esas circunstancias. 3 puntos súper claves que hemos tratado en tan solo minutos, y sobre todo para las personas que están allí conectadas, es un llamado también a pensar exactamente de qué está llena mi cabeza, cuáles son mis pensamientos. Perdón, y decían atribulados pero no ansiosos. Qué parte tan importante. No abracemos esa ansiedad que me llega a enfermar el corazón. La oración, que muchas veces se nos pasa por alto, la herramienta tan fundamental que es, y cuidar nuestra mente. Sí. Estos 3 pasos son fundamentales, y para todos y para nosotros también aquí en la mesa de Clásica Radio, en Radio Noches de Esperanza, hacer esta mención, porque no sabemos cuántas personas hayan realmente con corazones atribulados, corazones tristes y angustiados, algunos por situaciones reales, otros por cosas imaginarias, pero que si le permitimos nos llegan a robar esta paz de la cual tanto necesitamos, y que el Señor nos dice, la paz del corazón, ¿no? La paz que yo les doy también. Así que ya a esta hora, 7:49 de la noche, vamos a este breve espacio, porque ya acabamos de conocer en la palabra del Señor lo que Dios habla a través de su palabra sobre este importante tema, pero vamos a cerrar ya un poco más acerca de las personas que tienen este tema de manera crónica, pero invitarles antes a que hagan sus preguntas. Vamos a cerrar también este espacio aprovechando en escucharlos también a ustedes. Así que gracias, Máster. Si nos vamos a este breve receso, y por favor en el chat, coméntenos qué inquietudes tienen. Aprovechemos este importante espacio para todos, y que el Señor realmente sea dando su palabra a través de estos micrófonos. Radio Noches de Esperanza, nueva temporada con desafíos actuales, tocando este tema tan importante, Pablo, tan importante, y además gracias a las personas que están conectadas ya con nosotros, porque estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero sobre todo queremos hablar, y que el Señor permita que las personas que están allí, que tengan esta situación, que tengan algo crónico, que realmente tengan esa angustia en su corazón, que dicen, ¿qué hago? Pues hablemos de esos casos, Pablo, para ellos, para estas personas que tienen ansiedad crónica, que tal vez en tiempos de pandemia se desarrolló, que tal vez hoy la están sintiendo y la están viviendo. Así que, ¿qué le podemos decir a esta persona que tiene esto crónico sobre qué hacer? Bueno, a veces separar una ansiedad, un sentimiento con el cual todos luchamos, a algo ya crónico, una patología, es difícil. Pero para poderlo distinguir, porque pudiera ser que a algunos se nos confunda, generalmente cuando ya es una patología, una enfermedad, la ansiedad pues trae un efecto y un deterioro en el hombre, a tal punto que lo afecta en toda su vida psicosocial, trabajo, fisiológicamente también. La persona de pronto con ciertos temores, ansiedades, deja de dormir, deja de comer, no puede trabajar. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad, no puede salir del cuarto. Entonces eso ya es un trastorno, ¿no? Claro. Ya no es una ansiedad, es una cuestión de preocupación en el corazón, que también puede ser muy negativo, pero eso ya es un trastorno que a veces no es solo una cuestión de circunstancias, a veces no es solo una cuestión de cosas que pueden suceder, sino a veces es bueno buscar un especialista, sí, porque claro. A veces hay causas genéticas, hay causas descompensación física, a veces puede ser algo químico mismo en el cuerpo. Entonces, en esos casos donde ya se está entrando a un estado donde la persona no puede dormir, sí, no puede trabajar, la persona debe buscar especialistas, debe buscar la razón de esto, que puede ser muchas causas, como decíamos, genético, circunstancial, algunos traumas significativos, algunas experiencias,
A veces las personas que han consumido drogas por algún tiempo, eso afecta su mente, bueno, hay muchas cosas que pueden llevar a una situación ya que podríamos decir que de salud mental. Entonces, claro que esas personas en estos casos ya no les diríamos solo ore, solo lea la Biblia, sino en algunos casos es necesario buscar a un especialista. Por supuesto. Y pues lo ideal sería que pudieran buscar un especialista cristiano, ¿sí? De psicólogo, psiquiatra, un médico que fuera cristiano que pudiera acompañarlo, y siempre acompañar el trabajo de la mano pastoral, de la mano de la iglesia, de la mano de las personas que nos sirven, nos ayudan, porque a veces puede ser algo físico, a veces puede ser algo mental, a veces puede ser algo espiritual. Entonces descubrir qué está sucediendo y buscar ayuda. A veces las personas están con unos asuntos muy, muy difíciles, la familia está sufriendo bastante y no se busca ayuda, hay que buscar ayuda. Esa parte es importante, que levanten la mano y diga, necesito salir de esta situación, porque hay dos cosas. Una donde dice, es que yo tengo ansiedad, sufro de ansiedad, pero realmente ni clínicamente, o quién lo certificó, o quién lo dijo, cree tener ansiedad. Pero cuando ya el caso, como lo decías, es patológico y ya es evidente, en definitiva es necesario acudir al profesional. Y también muy sabio lo que estabas comentando, porque tenemos todo tipo de profesionales, pero qué bendición si vamos a un especialista cristiano, y todavía mejor si en el lugar donde me congrego pues voy a hacer esa labor, busco ayuda con el pastorado, porque esta situación, para sobrellevarla de manera individual y solo, resulta ser muchísimo más perjudicial. Sí, hay que buscar ayuda y Dios nos da medios de gracia. Claro. A veces nosotros como cristianos somos muy escépticos a ciertas cosas, pero hay casos, como decíamos, que definitivamente va mucho más allá de una oración. Claro. A veces hay cosas que son mucho más cuestiones de salud, química, bueno, muchas cosas que pueden estar ahí detrás de un caso como este. Entonces ahí se debe buscar una ayuda. Y que a nivel pastoral para eso estamos, es decir, para eso está, porque muchas veces dicen que voy a molestar al pastor, yo para qué voy con mis problemas, es necesario, para ello precisamente estamos como cuerpo de Cristo también. Así es, y también nosotros debemos tener como cristianos misericordia y Amén. saber que esas luchas son reales, Sí, que nos Señor. pueden suceder. La verdad, yo he conocido casos de esposas de hermanos que son hombres de Dios y ellos en algún momento han luchado con esa realidad. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, para que nosotros tengamos compasión y misericordia Así a las personas que sufren eso, y también para que cuando venga la necesidad, algunos de nosotros tengamos experiencias en esa área. Entonces a veces Dios permite que entre su pueblo sucedan esas cosas, y no debemos satanizar todo, porque a veces como cristianos tenemos la tendencia a que como que eso nunca va a pasar, pero en realidad, Sí. como dice Pablo, somos vasos de barro, y a veces Dios permite en algunos momentos de nuestra vida ciertas aflicciones, como puede suceder en el corazón, como puede suceder en el estómago, como puede suceder en el azúcar, también puede suceder con la mente. Entonces Dios a veces permite ciertas debilidades en su pueblo para enseñarnos a tener misericordia, compasión con las personas que sufren, y también con el deseo de poder ayudar a otros. Entonces muy importante estos asuntos. La labor está dada, ¿no? O sea, ya también se ha conversado y se ha puesto sobre la mesa este importante tema para que nos inquietemos, para que realmente lo escuchemos a la luz de la palabra, como lo mencionó también Pablo, y también de una u otra manera para que acudamos al profesional y no dejemos pasar por alto este importante tema. Agradeciendo a todos los que están conectados, porque ya están pasando rápidamente los últimos minutos de programa, y quiero pedirte, Pablo, a esas personas, a todos, agradeciendo allí Luz Estela, Sandra, a todos los que están conectados, ¿qué le podrías decir a aquellos que nos escuchan, a todos los oyentes, para despedirnos ya de este primer programa, Radio Noches de Esperanza? ¿Qué le quieres decir a ellos, Pablo? Bueno, yo quisiera principalmente dirigirme tal vez a aquellos que no tienen esa relación viva en este momento con Dios, porque realmente nuestro corazón como hombres es un corazón muy débil y muy frágil, y tal vez el mayor problema que tienen los hombres, según la luz de la palabra, es su enemistad con Dios.
Y dice 2 Corintios 5:20, que yo quisiera leer este pasaje para todos los que nos oyen. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. La mayor necesidad que el hombre tiene es poder estar en paz con Dios. Antes de estar en paz con la familia, antes de estar en paz con uno mismo, antes de estar en paz con las circunstancias, nosotros debemos ser conscientes que el pecado en el hombre causa una profunda separación con Dios. Y eso va a traer una crisis interior siempre en el hombre, una crisis que no la va a saciar ni la va a solucionar el dinero, los placeres y las cosas de este mundo. Así es. Nosotros tenemos un hueco en el corazón, decía C.S. Lewis, que tiene el tamaño de Dios. Y Dios nos manda por su palabra que nos reconciliemos con Él. Amén. Y el lugar donde el hombre va a encontrar la paz para con Dios es en la cruz. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, de tal manera que el hombre pueda reconciliarse con Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces yo le diría a todas las personas que están en crisis, en luchas, que tienen esa insatisfacción interna, que tienen miedo de la muerte, que tienen miedo de la enfermedad, que tienen miedo de la crisis financiera, que realmente hay una realidad mayor y más preocupante. Y es que si ellos no se reconcilian con Dios, si ellos no entregan su vida a Jesucristo, ellos van a ser contados como enemigos de Dios. Y viene el juicio de Dios para el hombre. Y en estos tiempos Dios nos da a los hombres la oportunidad de que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Nos volvamos a su palabra, nos volvamos a su Hijo y nos entreguemos a Él. Generalmente nosotros sufrimos ansiedad porque nosotros queremos ser dioses. Y nosotros queremos controlar las cosas. Y no nos damos cuenta que somos hombres débiles. Realmente solo hay un Dios. Solo hay un Salvador y ese es Jesucristo. Y tenemos la oportunidad de volvernos a Él por medio de su palabra. Tenemos la oportunidad de volvernos a Él por medio de su evangelio. Y también invitarles a todos aquellos que nos oyen a buscar la palabra de Dios, a buscar a Jesucristo. También en lo que podamos ayudarles, aquí estamos. Claro. Dios nos ha puesto y nos ha permitido pastorear una pequeña iglesia aquí en Ciudad Bolívar, donde se predica fielmente y regularmente la palabra. Allí las personas que nos quieran visitar, que se quieran congregar, que se quieran contactar, ahí estamos. También tenemos mucho material en internet, en los medios de comunicación, para que las personas escuchen la palabra, porque en última la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hacer esa invitación a todos los que nos oyen, ya despidiéndonos. Claro, invitarles a todos, realmente este espacio entre hermanos, y sobre todo también, Pablo, vamos a compartir las redes sociales, porque aquí nos encontramos brevemente, pero pueden encontrar mucho más contenido, ¿no? Así que quiero invitarles a que visiten Tesoros Cristianos. ¿Dónde lo consiguen? En Facebook, estamos en Instagram y tenemos nuestro canal en YouTube, Tesoros Cristianos. Allí muchos videos, muchas enseñanzas, muchos programas. Y también pueden buscar nuestro sitio web, tesoroscristianos.co. .co es importante. .co. Claro, de igual manera, invitarles a que nos sigan también en redes, en Radio Noches de Esperanza, además porque venimos en esta nueva temporada, Desafíos Actuales, y el Señor es bueno porque nos permite este espacio tan precioso aquí en Clásica Radio, donde estamos tocando temas así como este, realmente que tocan el corazón, que es necesario hablarlos. Así que gracias por estar con nosotros durante este tiempo, y sobre todo, Pablo, gracias. Gracias por ese compartir de palabra, por ser presente, y ahora equipo y mesa de trabajo también aquí en Clásica Radio, y darle las gracias también al equipo de Máster, que está siempre dando lo mejor de ellos para que todos se escuchen y para que sobre todo ustedes también puedan recibir toda esta información de manera correcta. Por ahora no es más sino agradecer esta sintonía de la emisión número 1 con el tema de la ansiedad, e invitarles todos los jueves de 7 a 8 de la noche por emisora Clásica Radio. Pablo. Bueno, Mónica, muchas gracias a ti también por toda tu colaboración, toda tu entrega en este propósito. Y sí, deseamos que nos sigan acompañando. Hoy estamos empezando, apenas calentando motores. Estamos haciendo así. Con la ayuda del Señor vamos a estar aquí si el Señor lo permite. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos oyen.
Un saludo muy especial a todos los que estuvieron conectados. Alberto, Nana, Juliet, Juan Carlos, Sandra, muchas personas, Pablo. Y sobre todo esperamos es que el Señor haya dado respuesta a esas necesidades, a esos corazones atribulados. Y que sea Él glorificado. Ese es el programa Radio Noches de Esperanza y que la mirada sea puesta en Él. Así que no es más agradecerles este tiempo, este contacto y recordarles que nos vemos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Emisora Clásica Radio.